hablemos de Patreon. Como punto, para que no me estéis diciendo lo de la camiseta, he decidido usar la misma camiseta para todos los vídeos de Patreon para que sea así como súper cohesivo y mentalmente digáis, camiseta negra, hablamos de Patreon. Y así ya pues nos ubicamos. Segundo vídeo de la serie de Patreon. Hoy vamos a hablar, y si digo muchas veces, yo lo siento mucho, pero es que estoy con muchas cosas en la cabeza y muchísimas ideas en la cabeza. El vídeo de hoy va a tratar básicamente de cómo funciona Patreon, ¿vale? Cómo funciona, cómo podéis configurar el tema de los niveles. Volveremos a hacer mucho hincapié en el tema de la comunidad, ¿vale? Porque es una cosa que como dije anteriormente, me apetece mucho que se os grabe en la cabeza. Patreon no es una tienda online, Patreon no es una transacción económica por producto, Patreon es una comunidad. Una comunidad. Patreon, para que lo entendáis, es como vuestro grupo de mejores amigos, a los que les contáis todo el chisme de vuestra vida. Eso es Patreon, ¿vale? Y luego vamos a hablar un poco de los rangos de precios, para que veáis un poco cómo se mueve el tema de qué rangos de precios más o menos suele funcionar bien en Patreon, y la planificación mensual de los post publicaciones que vais a hacer en Patreon, que eso también es muy importante que tengáis en cuenta. Ya aunque no lo publiquéis en Patreon o no lo hagáis un post específicamente para eso público, para que todo el mundo sepa cuándo vais a hacer las cosas, para vosotros es muy muy importante, como dije en el anterior vídeo, llevar una organización, una planificación y las ideas clarísimas de qué vais a hacer cada mes, ¿vale? Tengo un vídeo programado, si lo encuentro, de trucos. ¿Dónde está? No lo he puesto, pero lo voy a apuntar ahora que se me acaba de ocurrir. Cómo evitar, o sea, cómo crear o cómo organizar un mes o un año entero de planificación para Patreon. Yo creo que está eso. Yo creo que puede ser muy interesante que lo veamos porque es lo que he hecho yo. Lo que hice yo el año pasado y lo que voy a hacer, lo que estoy haciendo este año, y a mí me viene de perlas para evitar comerme la cabeza con qué es lo que voy a hacer. Otra cosa que vamos a hablar hoy es el tema de la temática. La temática va muy unida al tema de la habilidad y de lo que vais a hacer en el ámbito artístico. Y el ámbito artístico, como digo, no solamente es dibujar. Si se os da súper mega bien escribir poesía, pues podéis haceros un Patreon para enseñar a la gente a escribir poesía. No tiene nada que ver en absoluto solamente con ilustración, con cosas artísticas, con cosas, digamos, más artísticamente palpables, ¿no? Si se os da muy bien diseñar mapas de fantasía para mundos imaginarios, podéis haceros un Patreon para enseñar a la gente a hacer eso. O sea, ¿cómo era la frase esta? El límite es el cielo, ¿vale? Hablando así, el límite es el cielo. Tenéis que pensar qué se os da bien, ¿vale? Ya está. Venga, empezamos con... ¿Qué pasa el camión de la basura? Empezamos con niveles, los niveles de Patreon. ¿Qué es un nivel en Patreon? Un tier en Patreon. ¿Cómo funcionan? Los niveles básicamente son como pequeños escalones en los que tú tienes desde el 0, porque puede ser por 0 euros, tranquilamente, tú pones el precio que te apetezca a ti poner. Patreon no te obliga, creo que no te obliga. Creo recordar que no te obliga. Bueno, en principio no debería obligarte a ponerte un precio muy alto de entrada, ¿vale? Y tú vas escalando, vas subiendo, y depende de la cantidad de cosas que tú vas a ofrecer, puedes poner más precio o menos precio. Aquí va un tip en ese sentido. Y es que, si bien es verdad que a lo mejor las primeras veces que tú hagas niveles te van a quedar un poco wonky, como quien dice, porque no vas a saber balancear bien lo que te cuesta a ti producirlo con el precio que tú le estás poniendo, pero conforme vayas teniendo más gente, eso va a ser más rentable, obviamente, ¿no? Los niveles que más se utilizan en Patreon suelen ser 2, 3 euros, 5, 10, 15, 25, 50... 70 y ya la gente que se flipa mucho, pues 120, 150, 200, 300. Vi que había el Patreon de una chica que hace ilustración porno, que tenía como un tier de 500 o 600 solamente para hablar con ella media hora, o sea, el típico one to one, ¿no? Pero bueno, el límite es el cielo, ¿vale? Y realmente no sabemos nunca quién va a tener la opción de pagarte 500 euros por tener una charla contigo para que le expliques un poco de qué es lo que haces. Entonces, volvemos a lo mismo que comentaba antes, por favor. El Patreon es una comunidad, no es una tienda. No estáis vendiendo cosas, estáis ofreciendo un pequeño vistazo en privado a vuestros procesos creativos. Eso es lo que estáis ofreciendo. Es lo que la gente quiere ver al final, ¿vale?
Luego, los niveles más populares que yo he visto que se repiten una y otra vez y lo hacemos todos al final. El primer tier, el más bajito, ya sea 2, 3 euros, no es más de eso, nunca es más de eso. Son los típicos tip jar. Básicamente la huchita, la propinita, el tip que tú le pones en plan, no quiero nada más, solamente te quiero echar ahí 2 eurillos y ya. O no puedo echarte nada más. También hay que tener en cuenta la capacidad de la gente para poder ofrecerte algo. Y a mí, aunque me den 2 euros, o sea, me parece agradecidísima por 1000, ¿no? Porque es un esfuerzo, quieras que no. Entonces, los tip jars, que son las huchas, las propinas, 2, 3 eurillos. Lo siguiente que suele ser también muy popular, el tema de los podcasts y los stickers. Yo, por ejemplo, en mi Patreon tengo el podcast en el nivel de 3 euros porque solo tengo un capítulo al mes y me parece razonable. Ya está, ¿vale? Luego, el tema de los stickers siempre suele ser, al menos en el ámbito más doméstico, 5 euros. Depende un poco, en Estados Unidos se va eso a 8 o a 9 porque pues, los ratios de envío allí son otra cosa y en fin. Entonces, stickers, 5 euros, lo siguiente, más o menos. Además que los stickers suelen ser bastante económicos de producir. Lo siguiente, 10 euros, 12 euros, los prints. Un print, ¿qué es un print? Para quien no sepa qué es un print, lo enseño. Los prints son ilustraciones que van impresas en papel, digamos, del caro y del bonito, ¿vale? Esta, por ejemplo, es una artista que se llama Essie, es un print. Esta está hecha en papel texturizado, creo que parece como acuarela, pero no es. Y eso es un print, ¿vale? Un dibujo impreso en cartulina. Entonces, ese suele ser el siguiente nivel, en plan, los 10, 12 euros. Luego hay mucha gente que tiene el pack, que si tú quieres solo pegatina, pues 5, si quieres solo el print, 10 euros. Hay gente que quiere las dos cosas por 15, el pack, pegatina y print. Niveles de 10 euros, cosillas digitales, patrones digitales, tutoriales, esas cosas. Y para la gente que es artesana, por ejemplo, como yo, sí que solemos poner niveles un poco más amplios, ¿no? Yo tengo un nivel de mini amigurumi, que hago un amigurumi chiquitito, que bueno, os enseño el prototipo de enero, ¿vale? Al final no quedó así, hice otra cosa, pero ese es el prototipo de enero. Es más chiquitito que esto y el mío está por 25 euros. Y luego, por ejemplo, yo tengo un nivel más que está en 150, pero porque ya te ofrezco un peluche en condiciones y súper personalizado y tal y cual, ¿no? Entonces, los artesanos podemos poner un poco más de niveles, ¿no? Y la verdad es que tampoco es una cosa que esté limitada a artesanos, porque si tú lo que haces es algo que nadie más en el mundo sabe hacer, yo qué sé, me lo invento, ¿vale? Pues pon el precio que tú quieras. El límite es el cielo, ya está. Entonces, los niveles funcionan así. La característica de Patreon, que me parece muy chula, es que si, por ejemplo, tú posteas la temática del mes y a la gente que está en los 25 euros, oye, mira, es que no le gusta tanto, se puede bajar a los de 5, a los de 10 ese mes, o se puede quitar y al mes siguiente volver. No hay ningún tipo de compromiso, no hay ningún tipo de obligación de estar ahí hasta final de año, no. A no ser que ahora, pues que Patreon ha sacado herramientas nuevas para todo el tema de... Digamos, según Patreon es para facilitar que la gente se apunte y básicamente tienes como periodos de prueba de 7 días. Tienes lo de ser miembro gratuito, porque sí. Y tienes lo de pagar anualmente y te ahorras como un 15% de lo que vienen siendo las suscripciones, ¿no? Entonces pagas de golpe anualmente y te olvidas y está todo y tienes acceso todo el año a eso. Herramientas de Patreon que son extras y que están ahí puestas para que tú puedas... o para que la gente tenga como acceso a todo o a un poco o se anime después, etc, etc. Luego, como habéis visto ya el tema de los niveles, es muy importante que vuestro rango de precio sea alto. Con esto no quiero decir que tengáis que tener 10 niveles, no, porque cuantos más niveles, más presión y más trabajo, ¿vale? Si empezáis vuestra página de Patreon y solo podéis poner 2, por ejemplo, la propina y una pegatina al mes, ya está, con eso es suficiente. No hace falta que tengáis 10 niveles diferentes, no. La gente que tenemos más de 3 o 4 es porque queremos dedicarnos enteramente a Patreon y le echamos ahí muchísimas horas. Pero no hace falta, ¿vale? No hace falta, no es necesario. Lo ideal suelen ser entre 2 y 3, para que la gente tenga pues el de 2 eurillos y el de 10, 15, pues para ir un poco variando, ¿no? Lo más popular que ahora mismo funciona muy bien, pues los 4 niveles, el de la propina, la pegatina, la print
y el conjunto, las dos cosas. Luego iremos, por ejemplo, a ver un poco el tema de producción, qué es lo que es más fácil de producir, qué es lo que es más difícil de producir y cómo se producen las cosas de forma más económica, ¿vale? Y hablamos ya ahora mismo del punto más fuerte de Patreon, y es la temática y la planificación. Es decir, para facilitarte un poco la vida, tú tienes que tener claro, como comentamos en el primer vídeo, qué objetivos quieres, qué ideas tienes y qué habilidades vas a compartir, junto con tu compromiso, tu atención y tu planificación. O sea, ¿no? Si tú tienes claro el objetivo, las ideas y la habilidad, estas tres cosas, para que para ti sea más fácil, tendrían que girar en torno a un tema. En mi caso, por ejemplo, son postrecitos. Hay otras personas que hacen retratos, hay otras personas que hacen pájaros, hay otras personas que hacen acuarelas, hay otras personas que hacen lettering. Un tema que a ti te simplifique mucho el brainstorming, el pensar ideas para los posts. Y esto también va unido a la planificación. La planificación, así para que lo hablemos de forma clara, rápida y directa, es cuándo vas a postear qué, cuándo vas a compartir qué, básicamente. Esto mucha gente lo hace público, sube post en Instagram de planificación de Patreon. A mí realmente me parece un poco... no necesitas ponerle a la gente cuándo vas a hacer las cosas. Pero a lo mejor sí necesitas poner a la gente qué es lo que vas a hacer ese mes, ¿vale? Para esto tú tienes que tener muy claro que si tú dices que vas a poner el día viernes 5 un podcast, tienes que poner el día viernes 5 un podcast. Si tú has dicho que los envíos de las recompensas las haces el 31 del mes, tienes que hacerlas el 31 del mes, ¿vale? O sea, esta planificación viene muy bien tanto para tus Patreon, que ya están suscritos para saber qué esperar, cuándo esperarlo, como para ti mismo. Es decir, si tú no te planificas los posts que vas a compartir, esto es el caos y esto es el circo de Venecia. No te vas a enterar, te vas a sobresaturar, te vas a agobiar muchísimo y los coches siguen pasando. Y no va a salir adelante, ¿vale? A esto hablaba y a esto me refería yo con el tema del compromiso y el tema de la disciplina, sobre todo, que es una cosa en la que fallamos todos, yo creo, pero unos más que otros, ¿no? Y bueno, yo creo que ya está, es que son 10 minutos de vídeo, tampoco quiero hablar muchísimo más tiempo. El tema de la planificación, voy a hablar de ese tema más largo, con más tips y trucos que yo he usado y que me han servido a mí muchísimo este año en otro vídeo. Así que por hoy me despido de... Uy, hago mucho así, ¿verdad? Por hoy me despido y el siguiente vídeo va a ir de cómo gestionar Patreon, si Patreon es gratis, no es gratis, cómo haces una cuenta de Patreon y todo el tema del branding y la cohesión y todo esto. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Bye bye.